Estimados alumnos, te damos la bienvenida al curso de dibujo arquitectónico, en esta oportunidad a cargo de mi persona, el arquitecto Carlos Enrique Báñez Cubas y la arquitecta Mary Rodríguez Cruz. Vamos a empezar viendo qué es el dibujo. El dibujo es el arte visual de representar algo en un medio bi o tridimensional mediante diversas herramientas o metodologías. El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasma imágenes sobre un espacio plano. ¿Cuáles son esos tipos de dibujos? En realidad existen dos tipos de dibujos, el dibujo artístico y el dibujo técnico. El dibujo artístico es el que trata de expresar ideas, emociones y sentimientos, tal y como lo podemos apreciar en esta imagen, que es una imagen de la cena, la cual de alguna manera nos produce algún tipo de sentimiento al visualizar. El dibujo técnico es un lenguaje gráfico universal normalizado. Es un sistema de representación gráfica, nos proporciona información suficiente para poder facilitar su análisis de algún objeto, que nos permita de alguna manera poder elaborar su diseño. También nos posibilita la futura construcción del mismo. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre el dibujo técnico y el dibujo artístico? El dibujo técnico está normalizado, no utiliza color y la firma del autor no es importante, a diferencia del dibujo artístico que no admite normas, utiliza mucho el color y la firma del autor es muy importante. Tipos de dibujo técnico. En realidad tenemos dos tipos de dibujo técnico. El dibujo mecánico, como podemos apreciar en la imagen de arriba, ¿no?, que es la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos y conjuntos industriales de máquinas. Y el dibujo arquitectónico, que es la representación gráfica de los espacios habitables. Eso incluye elaboración de croquis, bocetos, planos, tales como podemos apreciar en la segunda imagen. Si existen programas o software que nos ayudan a visualizar los espacios, ¿por qué aprender a dibujar con equipos tan primitivos como el lápiz, la regla T o las escuadras? En realidad las primeras ideas nacen de los bosquejos a lápiz, nacen dibujando sobre un papel. No es que nosotros vayamos a diseñar directamente a través de un software, no, mentira. En realidad las primeras ideas, si ustedes analizan algunos referentes de estos grandes arquitectos, se van a dar cuenta que las primeras ideas nacen a través del dibujo, ¿no?, a través de esos bocetos que se pueden transmitir en un papel. Quizás porque tanto el concepto de espacio y su percepción como las posibilidades de la forma y sus características tienen una iniciación en estas técnicas. No es muy cierto, en realidad todo se inicia a través del dibujo, ¿no?, a través del gráfico, a través del boceto, ¿no? Más adelante ya de repente, si ustedes quieren ir madurando esas ideas, ya la podrían de repente hacer a través de un software en la computadora, tal como lo apreciamos en estas dos imágenes, donde ya de alguna manera la idea está plasmada, está concretada, ¿no? ¿Qué podrá hacer esto? ¿Un boceto de un estudiante de colegio malhumorado? ¿O quizás la figura representativa de una cultura naciente? ¿No? En realidad esto es un boceto, ¿no? Este es un gráfico hecho a mano alzada, donde se representa o hay alguna intención de cómo quiero yo que sea de repente el proyecto, ¿no? Entonces, miren, ¿no?, cómo de alguna manera ya incluso hasta de repente podemos señalar achurando, ¿no?, lados de estos objetos, indicando que de repente eso puede ser de algún tipo de material. También podríamos indicar la ubicación de algunas arborizaciones, como apreciamos ahí, y también, ¿por qué no?, de repente los desniveles. Pero así es como nacen estas primeras ideas. Quizás porque lo que nos aproxima a la realidad es la representación y aproximación
de esta mediante estos trazos, ¿no? Como les digo, o sea, así es como nacen estas primeras ideas y después ya a través de estos diferentes software que podemos encontrar, ya concretamos la idea final en el producto que podemos apreciar en esta segunda imagen. Todos los objetos diseñados por el hombre, ¿no? Miren qué no podríamos hacer, ¿no? Empezando desde robots, desde vehículos, ¿no? Desde barcos, porque todos estos objetos son diseñados por el hombre, ¿no? Y por qué no también a través de la arquitectura diseñar los espacios como podemos ver en las imágenes que se encuentran en la parte inferior. No olvidemos que lo más grande que tiene la humanidad como raza es la palabra tanto escrita como hablada. Y lo más grande que tiene el arquitecto es representar mediante trazos gráficos y diseño, ¿no? O sea, en realidad es muy importante saber representar mediante estos trazos nuestras ideas que nosotros querramos plasmar en algún proyecto o en algún diseño. Ahora vamos a ver qué es el dibujo arquitectónico. El dibujo arquitectónico es aquel que se caracteriza por representar arquitectura, sea este como un detalle arquitectónico o como un espacio arquitectónico. Este puede ser expresado en planta, en alzado, en sección, en perspectiva o en una perspectiva axonométrica. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales como las proyecciones, ¿no? Las proyecciones consiste en establecer un sistema estándar para representar un objeto que se encuentra en el espacio tridimensional en un dibujo de 2 dimensiones. El trazado de un objeto sobre un papel depende mucho de la forma del objeto, de la posición también del observador, el plano de proyección y las líneas de visión, ¿no? Son cosas que de repente ustedes lo van a ir viendo más adelante en un curso que se llama, me parece, Geometría Descriptiva, pero igual es muy importante que ya lo vayan conociendo. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos que se utilizan en el dibujo arquitectónico? Como bien lo podemos visualizar aquí en esta imagen, ¿no? Los más utilizados son las escuadras, el escalímetro, la regla T, un compás, los borradores y lógicamente el lápiz, ¿no? Que el lápiz viene de diferentes tonos, ¿no? Hay diferentes tonalidades, entonces como pueden apreciar podemos ver 8B, 7B, 2B, HB, H, 2H, entonces dependiendo de la tonalidad y de repente la textura que yo quiera hacer en ese gráfico, voy a utilizar cierto tipo de lápiz. Vamos a ver ahora un poco el uso de instrumentos de dibujo. La regla T. La regla T es más rígida cuando se utiliza, es más rígida cerca de la cabeza hacia el extremo libre. Es por eso que apreciamos en la imagen que la colocación del papel siempre tiene que estar cercana a la parte más rígida de esta regla, ¿no? Que es el elemento de color negro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la hoja está ubicada muy cerca al elemento rígido de esta regla. Si es mucho más pequeño el papel que el tamaño del tablero, esta debe colocarse pegado a la orilla izquierda, no en la parte central como aparece en el segundo dibujo. Esa es ahí por ejemplo el papel está mal colocado. Lo que ustedes tendrían que hacer es pegarlo a la parte más rígida, en este caso de la regla T. ¿Cómo se usa? La regla T se usa con su cabeza apoyada contra el borde izquierdo del tablero, ¿no? Dependiendo también si uno trabaja con la mano derecha, porque si trabaja con la mano izquierda es muy probable que la regla T vaya en el otro sentido. Otro punto es que el lápiz debe girarse y formar un ángulo de 60 grados aproximadamente con respecto al papel en el sentido del movimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros giramos la punta, entonces estamos dando la forma como que estuviéramos tajando. Entonces la línea va a tener una misma secuencia y va a tener un mismo grosor, a diferencia de que si nosotros no giramos y asentamos ese lápiz, ténganlo por seguro que el lápiz empieza a cambiar, la línea empieza a cambiar su grosor. La regla T se utiliza para trazar líneas horizontales, como podemos ver en la imagen,
conforme hacemos el movimiento de la regla T, podemos hacer líneas horizontales. Solo existen dos tipos de escuadras, la de 60-30 y la de 45. Las líneas verticales se trazan con el juego de escuadras apoyadas contra la regla T, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Si yo tengo una regla T que ya se encuentra sobre el tablero, entonces puedo apoyar esta escuadra y de esa manera puedo hacer el trazo de líneas perpendiculares a esta línea horizontal. El uso de las escuadras, como apreciamos acá, podríamos hacer diferente uso de escuadras, ¿no? Podríamos hacer trazos que se encuentren a 45 grados, trazos que se encuentren a 30 grados o trazos que se encuentren a 60 grados, ¿no? Dependiendo del uso que le quiera dar yo a cada una de estas escuadras. Pero ojo, siempre apoyadas en la regla T. Tal y como lo apreciamos acá, por ejemplo, ¿no? Miren, ahí está la regla T y cómo las escuadras de alguna manera apoyadas sobre esta regla T puedo hacer esas líneas a diferentes ángulos. Pero no necesariamente tienen que ser líneas en ángulos de 30, 60 o 45, sino que también puedo hacer combinaciones con estas escuadras apoyadas siempre con la regla T. Por ejemplo, en la segunda imagen podemos ver que se pueden realizar líneas a 75 grados con la ubicación de estas escuadras, ¿no? Y aquí podemos visualizar el uso de las escuadras, ¿no? Utilizando la de 30 y 60 con la de 45, que nos pueden servir para nosotros poder realizar líneas en diferentes ángulos, en líneas de 15, con ángulos de 15 grados, con ángulos de 30 grados, de 45, de 60, de 75, 120, 105 y así consecutivamente. Entonces vemos que sí se pueden hacer trazos a diferentes ángulos con el uso de estas escuadras. Ahora vamos a ver un poco el tema del formato del papel normalizado, ¿no? En realidad ustedes, por ejemplo, lo que más usan es el formato A4, ¿no? Entonces, aquí en dibujo arquitectónico vamos a utilizar diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, a partir de la próxima clase se utiliza ya el formato A3, que viene a ser el doble del formato A4. De igual manera, si es que lo solicitan en algún momento trabajar en un formato A2, ese formato A2 vendría a ser el doble del formato A3 y así sucesivamente. El formato A1 es el doble del formato A2 y el formato A0 es el doble del formato A1. Hasta aquí, muchas gracias, que tengan buen día.